Bueno, ya tenemos aquí nuestra tarjeta gráfica. En este caso es mi antigua AMD 7870, perdón, que es de Asus y que, bueno, le estaba limpiando para cambiar la pasta térmica y demás, para rehacer mi antiguo i5 porque me lo vendo y demás. Pero bueno, al caso, lo que nos interesa, voy a utilizar un destornillador y os voy a ir explicando lo que decía, las diferentes partes de una tarjeta gráfica. En el centro lo que tenemos es la GPU, ¿vale? Ya podéis ver este cuadrado, es la GPU integrada. Normalmente alrededor nos encontramos estos chips, que en este caso esta tarjeta tiene 2 GB y nos encontramos con 8 chips Elpida de memoria GDDR5, que es la memoria RAM integrada para la tarjeta gráfica. Hacia la izquierda, normalmente hacia afuera de la tarjeta gráfica, bueno, depende de cómo la estéis viendo, pero ya se entiende, ¿no? Perfectamente, hacia la zona exterior. Como veis aquí, podemos quebrar y tenemos una línea de condensadores, que son los estabilizadores de la tensión que va a regular estos dos componentes, que como veis es este cuadrado más estos 3 condensadores y 3 integrados pequeños, lo mismo que ocurre en este lado. Y que estos son los VRM o los reguladores, los módulos de regulación de voltaje principales de las dos entradas de alimentación que tengo aquí arriba. Antes que nada, pues cuando la alimentación entra, primero se estabiliza utilizando varios condensadores, como veis, en este caso son 2 más grandes por cada VRM, y después cada VRM va a estabilizar la zona. De aquí tendremos una tensión que sale hacia adelante. Por otro lado, tenemos aquí abajo, en la parte de abajo, otro pequeño módulo de regulación con un pequeño chip, que en este caso es el encargado de controlar este conector de aquí, que no es ni más ni menos que el conector del ventilador de la tarjeta gráfica. Luego podéis apreciar, bueno, no sé si lo podréis apreciar bien desde ahí o no, las pistas que, como veis, de cada módulo de RAM nos llevan directamente a la GPU, o sea, son las pistas de datos. Y de la GPU tenemos un montón de pistas que salen hacia esta zona del destornillador, hacia allí, es decir, desde esta ranura que vemos aquí hacia aquí, que es la zona de conexión de datos del puerto PCI Express. Ya sabéis, si es 1X sería así, si es 4X sería así, 8X sería así, 16X es el completo. Simplemente indican el ancho de banda total. Las tarjetas gráficas por defecto utilizan un puerto 16 y luego tenemos esta pequeña parte del puerto PCI, que es por donde obtenemos 75 vatios de alimentación extra para la tarjeta gráfica. En este caso, esto, como veis, entra por aquí la alimentación, tenemos un módulo de regulación, otro módulo de regulación y acto seguido tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases de alimentación, que como veis son los mismos VRM que aquí, algo más pequeños, y que en este caso, como veis, llevan 3 integrados, el VRM y los condensadores para estabilizar la señal. Y la salida, como veis, esta salida va directa hacia aquí. Es decir, en este caso el chip estaría alimentado por estos 75 vatios y estas 6 fases de alimentación, y las memorias RAM y el resto de componentes estarían alimentados por estos VRM. Luego también en la parte de arriba nos encontramos aquí con un pequeño chip, un pequeño integrado que pone DigiPlus y que es el chip encargado de controlar las diferentes salidas que tenemos hacia el exterior de nuestra tarjeta gráfica. Esta, por ejemplo, tiene 2 DVI, un DisplayPort y un HDMI. Y bueno, también lo vemos por aquí, es verdad. Y entonces este chip es el encargado de controlar la señal digital que sale directa y puramente de nuestra GPU, para poderla convertir en analógica para el puerto de VI que es analógico, bueno, en este caso es dual, o para el digital y para las dos salidas digitales. Esto sería una de las partes de la tarjeta gráfica, pero vamos a darle la vuelta y aunque ahora lo tenemos del lado inverso, vamos a ver exactamente lo mismo que antes. Como veis, la entrada de alimentación pasa por estas pistas, que es muchísimo más gordas, lo veis que son bastante más anchas que las normales. Como iba diciendo, la alimentación entra por estos dos conectores. Como veis, hay aquí unos pequeños LEDs que nos indican, pues si en este caso luz verde o luz roja, dependiendo de si hay carga entrante o la carga está mal. Y hay estas pistas más anchas que son las que llevan todo el potencial de alimentación. Si le damos la vuelta, recordar que aquí teníamos solo 2 fases de alimentación grandes. Y en este caso lo que hacen es estabilizar cada una de las dos entradas, es decir,
cada VRM. Como veis aquí, este conector tiene esta pista grande hasta aquí, aquí ya hay el condensador grande, que es el estabilizador, y pasa hacia aquí la corriente. Y en el otro puerto, como vemos, la corriente baja por aquí, pasa por aquí hacia el condensador grande, que es el primer estabilizador, y segundo hacia las VRM. A partir de aquí, como vemos que es esta sección separada, es decir, esta sección separada de aquí, la corriente ya pasa a lo que sería alimentar todo lo que son las RAMs, que como veis cada chip de la otra banda corresponde a este pequeño conjunto de resistencias y transistores, que como veis son los 8, no sé si lo llegaréis a distinguir bien ahí. Aquí tenemos la GPU, por abajo tenemos todos sus microcondensadores y resistencias, aquí tenemos un pequeño regulador que si le damos la vuelta encaja con el pequeño regulador de todos los VRM, o sea, es un pequeño chip, un integrado que va a controlar que todos los VRM funcionen por igual, y por la parte trasera el otro regulador que va a controlar exactamente lo mismo, pero en este caso este va a ser para controlar la tensión de salida de los buses. Aquí en la parte de abajo, acordaos que había un conector y en este caso, como veis, tenemos un grupo de componentes electrónicos que estabilizan la frecuencia a la que, bueno, o la tensión a la que llega la corriente al conector, y en este caso es el módulo completo de control de los ventiladores, es decir, es lo que recibe la señal del ventilador y sabe a qué velocidad está girando o no, y que posteriormente envía a la tarjeta gráfica. Una de las cosas que me he dejado y que ninguno de vosotros de momento, bueno, puede preguntar, claro, está clarísimo, es el tema de que las tarjetas gráficas tienen un firmware interno. En este caso, el firmware de esta tarjeta, como veis aquí hay 3 integrados. Os he dicho, este es el módulo de control del ventilador, este es el módulo de control de la VRM, este es el módulo de control de la otra VRM. Aquí tenemos un módulo de control completo para toda esta línea de VRMs y no tenemos ningún chip que sea la BIOS. Y es que, no sé si lo llegaréis a ver, aquí hay otros integrados que son los que hacen el primer control de la VRM. ¿Y dónde estaría la BIOS en esta tarjeta gráfica? Pues la respuesta es muy sencilla. El firmware y la BIOS en estos modelos de tarjeta gráfica viene integrado en la misma GPU. Es decir, no hay un chip externo como sí que ocurre en las placas base con la BIOS tradicional. Y luego, con respecto a la última parte, nos encontramos, como veis, los diferentes VRMs, que son los que alimentan desde este puerto pues los 75 vatios y alimentan simplemente eso, pues la poca alimentación extra que necesita la GPU y la poca alimentación extra que necesitan las memorias. Se divide la carga entre los diferentes puertos y la alimentación extra que entra por los 75 vatios del PCI Express, aunque ya digo, la mayoría de la alimentación va a provenir de este lado, ¿eh? Esto va a ser lo que va a alimentar la mayoría de la gráfica. Y por último, aquí tenemos una sección con integrados y soldados los pins de conexión de los puertos de salida. Ahora bien, aquí tenemos esto, que es el conector del Crossfire. Ya sabéis que actualmente el Crossfire ya se hace Crossfire X, que va por el puerto PCI Express, pero las gráficas más antiguas tenían este conector. Y esto es otra de las cosas que me gustaría, a ver si os la puedo enseñar. No, va por su pista. Pero bueno, estas conexiones van directas por aquí y conectan directamente con el núcleo gráfico, es decir, no tienen una conexión externa. Y bueno, chicos, hasta aquí es todo. Realmente así es como funciona una tarjeta gráfica. No hay mucho más que decir, son meramente pues componentes eléctricos básicos como los VRM, componentes un poco más complejos como pueden ser las memorias RAM, componente más bestia todavía como puede ser la GPU con millones de transistores dentro y 4 condensadores y 4 reguladores de salida hacia los puertos. Ahora sí, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal. Si tenéis cualquier tipo de duda, me la podéis dejar en los comentarios, o sea, del vídeo, y estaré encantado de contestaros. Ya digo que esto es una tarjeta gráfica, hay muchos otros modelos, los hay con más VRM para tener más capacidad de overclock, los hay con más memorias, con memorias en ambos lados y demás, pero bueno, esto es básicamente cómo funciona la tarjeta. Así que nada, chicos, ahora sí, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.